A veces, una sola puerta cerrada puede separar una vida tranquila de una verdad devastadora. Para Clara, esa puerta era la del salón de su propia casa. Detrás, la voz de su suegra, Dolores, se convertía en un veneno que goteaba, revelando una traición tan profunda, que reescribiría su pasado y pondría en jaque su futuro. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un conflicto familiar. Es la historia de cómo los secretos pueden envenenar la sangre, y de la lucha desesperada de una madre por proteger a sus hijos de un mal que lleva su propio apellido. Prepárate, porque esta noche las paredes hablarán. Clara era una abogada de éxito, una mujer que había construido su vida con la precisión de un arquitecto, huyendo de las ruinas de su propia infancia. Creció en un hogar marcado por los gritos y el olor a alcohol de un padre impredecible, jurándose a sí misma no repetir jamás el destino de su madre. Por eso, el amor y los hombres fueron durante años un territorio vedado. Hasta que conoció a Sergio, un hombre que parecía la antítesis de su padre, encantador, culto y ambicioso. Se enamoró por primera vez con una intensidad que la cegó a las señales de peligro. La relación terminó de forma brutal cuando le confesó que estaba embarazada. Él, revelando su verdadera cara, le exigió que abortara, confesando que estaba prometido con la hija de su jefe. Destrozada pero firme, Clara decidió tener a su hijo, Mateo, sola. Años después, con el corazón blindado, apareció Pablo en su vida. Un hombre bueno, mecánico de profesión, tranquilo y leal. Se enamoró de ella y de su hijo, ofreciéndoles la paz de una familia. Pero la familia de Pablo venía con una sombra. Su madre, Dolores. Una mujer que nunca aceptó a Clara, viéndola como una oportunista que había atrapado a su hijo menos brillante. Durante 5 años, Clara soportó un desprecio sutil pero constante, sin saber que el odio de Dolores tenía raíces mucho más profundas y aterradoras de lo que jamás hubiera podido imaginar. El aire de Madrid pesaba como una manta húmeda esa tarde de julio. Clara caminaba despacio por la calle Ponzano, observando a la gente reír en las terrazas, con el tintineo de las copas de vino como banda sonora de una felicidad que a ella le parecía lejana. Cada paso hacia su portal era un esfuerzo. Sabía que Dolores, su suegra, ya estaría allí, instalada en su sofá como una reina en un trono usurpado. El mensaje de Pablo había sido escueto. Mamá llega esta tarde. Se queda un par de días. 2 días. 120 horas. 7,200 minutos. Una eternidad. El olor a fritanga del bar de abajo se mezcló con el de los tilos del bulevar, un aroma que normalmente le encantaba, pero que hoy le revolvía el estómago. Abrió el portal con una sensación de fatalidad. El frescor del mármol del vestíbulo no hizo nada por calmar el fuego de su ansiedad. Subir en el ascensor fue como ascender en un patíbulo. Solo quería estar con sus hijos, Mateo y la pequeña Lucía, pero la presencia de esa mujer lo contaminaba todo. Pablo, te lo dije. No la quiero en casa. La discusión había empezado por la mañana y se había reanudado por teléfono al mediodía. Clara, por favor, es mi madre. Solo serán 2 días. 2 días en los que me recordará que no soy suficiente para ti, que Mateo es un bastardo y que Lucía seguro que tampoco es tuya, replicó ella, con la voz cargada de un veneno que no quería sentir. No exageres, nunca ha dicho eso. Ah, ¿no? ¿Y la vez que sugirió una prueba de ADN para Lucía delante de toda la familia en Navidad fue una broma? ¿O cuando me llama esa en lugar de por mi nombre? Pablo suspiró al otro lado de la línea, el sonido de la resignación que Clara tanto detestaba. Él era un hombre bueno, pero débil frente a su madre. Un cordero criado por una loba. Intentad llevaros bien, por mí, suplicó él. Esa frase era su arma y su condena. Siempre le pedía que se diera por él, por la paz familiar,
Una paz que siempre se compraba con la dignidad de Clara. Colgó el teléfono sintiéndose agotada, como si ya hubiera librado y perdido la batalla antes de que comenzara. La vida de Clara antes de Pablo había sido una fortaleza. 2 carreras, derecho y traducción, estudiadas casi a la vez. Un trabajo prometedor en un bufete internacional. Su plan era irse de España, poner un océano de por medio entre ella y el recuerdo de su padre desmayado en el pasillo. Los hombres eran una distracción, un riesgo. Las amigas de la facultad no lo entendían. Tía, pero si Javier, el de mercantil, está coladísimo por ti, le decían. Ella sonreía y cambiaba de tema. No podía explicarles que en cada hombre que se le acercaba, buscaba inconscientemente la sombra de su padre, el germen de la decepción. El miedo a repetir la vida de sumisión y tristeza de su madre era más fuerte que cualquier deseo. Se prometió a sí misma que sería independiente, dueña de su destino, y que el único corazón que podría romperse sería el suyo, pero nunca el de un hijo que tuviera que verla llorar. Y entonces apareció Sergio. Una noche, saliendo tarde de un entrenamiento de CrossFit, con el metro ya casi cerrado. Un coche de alta gama paró a su lado. Se asustó, pero de él salió un hombre con una sonrisa deslumbrante y unos modales impecables. Se ofreció a llevarla. Ella se negó. Él aparcó el coche y la acompañó a casa andando. 1 hora de camino bajo las luces de la ciudad, hablando de libros, de música, de sueños. Sergio era todo lo que ella creía desear. Inteligente, ambicioso, divertido. Era la antítesis de su padre, o eso pensó ella. Por primera vez en su vida bajó la guardia. Se enamoró con la fuerza desesperada de quien ha estado sediento durante demasiado tiempo. Los regalos caros, las cenas en restaurantes clandestinos, las conversaciones hasta el amanecer. Se sintió protagonista de una película, sin darse cuenta de que el guión ya estaba escrito, y su papel era el de la extra prescindible. La venda del amor era tan gruesa que no vio lo evidente. Sergio nunca pasaba con ella un día festivo. No la presentaba a sus amigos. Los fines de semana siempre tenía compromisos familiares. Clara, ingenua en los asuntos del corazón, lo justificaba todo. Él era un hombre ocupado, con una familia tradicional y exigente. La verdad la golpeó una mañana de primavera, con 2 rayas rosas en un test de embarazo. Corrió a su encuentro, con una cajita en la mano, sintiendo que le entregaba el mundo. «Sergio, tengo una sorpresa para ti, la mejor de todas», dijo, con el corazón latiéndole en la garganta. Él abrió la caja. Su rostro, ese rostro que ella adoraba, se transformó en una máscara de asco y furia. «Espero que esto sea una broma de mal gusto», siseó, arrojando la caja al suelo. El pequeño test de plástico rodó hasta sus pies, como una sentencia. «¿Una broma? Sergio, estoy embarazada. Vamos a tener un hijo». La voz de Clara temblaba, incapaz de procesar su reacción. «¿Vamos?», se rió él, una risa sin alegría. «Querrás decir vas. ¿De verdad pensabas que esto iba a cambiar algo? ¿Que iba a arruinar mi vida por tu estupidez?» Cada palabra era un latigazo. «No entiendo. Tú me quieres». «Yo quiero mi futuro», la cortó él. «Y en mi futuro hay una boda en 3 meses, con la hija de mi jefe. ¿Entiendes ahora?» El mundo de Clara se hizo añicos. El hombre perfecto, el alma gemela, no era más que un mentiroso cruel. «Te pagaré el aborto, en la mejor clínica, y después desaparecerás de mi vida y de la de mi familia». «¿Tu familia?», susurró ella. «Sí, mi familia». «¿Tienes algún problema de audición?», replicó él, mirándola como si fuera un insecto. Clara se irguió. El dolor era tan inmenso que se convirtió en una extraña calma gélida. «No voy a abortar», dijo con una voz que no reconoció como suya. «Los médicos me dijeron en el instituto que tengo un problema, que podría ser mi única oportunidad». No mentía. Un diagnóstico de endometriosis juvenil siempre había sido una sombra en su futuro.
Sergio la miró, sopesando sus palabras. Su tono cambió, volviéndose falsamente conciliador. Mira, no me compliques la vida. Mi suegro es un hombre muy influyente. Si se entera, nos destruirá a los dos. Te daré dinero, lo que necesites, pero ese niño no puede nacer. En ese momento, Clara vio la verdad. No había amor, solo miedo y egoísmo. El amor que había sentido se evaporó, dejando un residuo de amargura y desprecio. Sintió una necesidad imperiosa de proteger a la vida que crecía en su interior de aquel hombre. «No quiero tu dinero», sentenció Clara. Un pensamiento lúcido y afilado atravesó su pánico. Ella era abogada. Podía protegerse. «Pero quiero algo a cambio de mi silencio». La curiosidad se encendió en los ojos de Sergio. «Redactaré un acuerdo, un documento privado. Yo me comprometo a no revelar nunca tu paternidad ni a reclamarte nada. Y tú», le miró fijamente, «te comprometes a no aparecer jamás en nuestras vidas, a no reclamar nunca ningún derecho sobre el niño». Sergio se quedó perplejo. La idea de que él quisiera tener algo que ver con ese engendro, como lo llamó, le parecía absurda. «¿Estás loca? ¿Para qué iba a querer yo?» «Entonces no tendrás problema en firmarlo», le interrumpió ella. «Mañana, a las 10, lo llevaremos a un notario». Se dio la vuelta y se marchó, sin mirar atrás, sintiendo cómo se cerraba el capítulo más doloroso y humillante de su vida. Se marchó para siempre, o eso creía. Los siguientes meses fueron un borrón de trabajo, náuseas y soledad. Su madre, Isabel, fue su único apoyo, una roca silenciosa que la ayudaba sin hacer preguntas dolorosas. Cuando Mateo nació, una noche de Reyes, Clara sintió que el universo entero se reordenaba alrededor de ese pequeño ser. Era suyo, solo suyo. Volvió a casa de sus padres, y el infierno de su infancia regresó con creces. Su padre, siempre borracho, no soportaba el llanto del bebé. «¡Saca a ese bastardo de mi casa!», gritaba. La situación se volvió insostenible. Fue su madre quien, una noche, con los ojos llenos de lágrimas, le sugirió la única salida que veía. «Hija, cásate. Dale un padre a Mateo y sal de aquí». La idea le repugnaba, pero el agotamiento físico y mental era tan grande que no vio otra alternativa. Necesitaba un refugio, un lugar seguro para su hijo. De entre los pocos pretendientes que aún recordaban a la brillante Clara del instituto, eligió al más improbable, Pablo. Un antiguo compañero de clase, un chico tranquilo que siempre la había mirado con adoración silenciosa. Ahora era dueño de un pequeño taller mecánico en el barrio, un hombre de manos engrasadas y corazón noble. No tenía la labia de Sergio, ni su ambición, pero cuando cogió a Mateo en brazos por primera vez, una ternura genuina iluminó su rostro. No le importó que el niño no fuera suyo. Se casaron sin fiesta, en el juzgado, y se mudaron al piso que una abuela le había dejado a Pablo en Chamberí. Por primera vez en mucho tiempo, Clara durmió sin sobresaltos, sin miedo a los gritos. Pablo era un remanso de paz, un hombre bueno, quizás demasiado bueno. El único problema era que venía con Dolores. La primera visita de Dolores a su nuevo hogar fue una declaración de guerra. Inspeccionó el piso con una mueca de desdén, criticó la decoración y finalmente le espetó a su hijo en la cocina, creyendo que Clara no la oía. «Te ha engañado, Pablito. Esa mujerzuela te ha cargado con el hijo de otro. ¿No te da vergüenza?». Pablo, como siempre, intentó calmarla. «Mamá, por favor, yo quiero a Mateo como si fuera mío». Ese día, Clara entendió que su marido nunca se enfrentaría a su madre. Él se convertía en un niño asustado en su presencia. Con la llegada de Lucía, 2 años después, la hostilidad de Dolores no hizo más que aumentar. La acusación velada sobre la paternidad de la niña se convirtió en su tema favorito. Clara optó por la única estrategia posible: la distancia. Minimizó el contacto, convirtiendo a los abuelos paternos en figuras fantasmales en la vida de sus hijos.
Durante años, el hermano mayor de Pablo, Sergio, fue una leyenda familiar. El hijo triunfador que vivía en el extranjero, el orgullo de Dolores. Se había casado con la hija de un magnate, y ahora dirigía una de sus filiales en Londres. No asistieron a la boda de Pablo y Clara. Dolores lo justificó con una excusa vaga sobre un viaje de negocios inaplazable. Clara nunca le dio importancia. Le aliviaba no tener que conocer a más miembros de esa familia. Hace apenas unos meses, Sergio y su mujer, Angelina, habían regresado a Madrid. Aún no los conocían. Dolores hablaba de ellos constantemente, sobre todo de la tragedia que ensombrecía su vida perfecta. No podían tener hijos. Mi Angelinita está destrozada, se pasa la vida en clínicas de fertilidad, se lamentaba. A Clara no le producía ninguna pena. Le parecía una especie de justicia poética. Y ahora, Dolores estaba allí, en su salón. El padre de Pablo le había dado una advertencia velada la última vez que hablaron. Ten cuidado, hijo. Tu madre y tu hermano traman algo. Y tiene que ver contigo y con Clara. Pablo no le dio importancia, atribuyéndolo a las manías de su padre. Pero a Clara, esas palabras le habían resonado. La visita no era casual. Dolores nunca hacía nada sin un propósito. El silencio en el piso era antinatural, cuando Clara finalmente metió la llave en la cerradura. Dejó el bolso en la entrada y caminó de puntillas por el pasillo. La puerta del salón estaba entornada. Oyó la voz de Dolores, un susurro sibilante, y la respuesta apagada de Pablo. Se detuvo, con el corazón en un puño. No quería escuchar, pero algo la obligó a quedarse quieta, conteniendo la respiración. Te lo estoy diciendo, Pablo. Tu Clara, por primera vez en años, usaba su nombre. Se lió con Sergio cuando él ya estaba con Angelina. Quería destrozar su matrimonio, sacarle dinero. Por eso no vinieron a vuestra boda. Yo tenía miedo de que esa arpía montara un escándalo. Por eso nunca pude aceptarla. Le destrozó la vida a un hijo. Y luego vino a por el otro. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió denso, irrespirable. ¿Sergio? ¿Su Sergio era el hermano de Pablo? El mundo se inclinó sobre su eje. La coincidencia era tan monstruosa, tan grotesca, que parecía sacada de la peor de las telenovelas. Todo encajaba, el apellido común que nunca asoció, el secretismo de Dolores, la ausencia del hermano en la boda. Se apoyó en la pared, sintiendo una náusea helada recorrerle el cuerpo. ¿Qué dices, mamá? ¿Estás segura? La voz de Pablo sonaba confusa, incrédula. Completamente. Y ahora escúchame, porque para esto he venido. Sergio y Angelina no pueden tener hijos. Ella está desesperada, quiere adoptar, así que se me ha ocurrido una idea. Mateo es hijo de Sergio. Es su sangre. Vamos a hacer que se lo deis a ellos. Vosotros ya tenéis a la niña, y esa mujer tuya es fértil. Ya os parirá otro si queréis. Uno que sea tuyo de verdad. El horror de Clara se convirtió en una furia blanca y cegadora. El plan era diabólico, surrealista. Quería quitarle a su hijo, a su Mateo. Tratarlo como un objeto, una pieza de recambio para la vida perfecta del hijo predilecto. La bilis le subió por la garganta. Sintió el impulso de entrar y destrozar todo, de gritar hasta quedarse sin voz, de arrancarle los ojos a esa mujer. «Mamá, te has vuelto loca», protestó Pablo, aunque su voz carecía de la fuerza necesaria. «¿Cómo vamos a hacer algo así? Es el hijo de Clara. Yo soy su padre, lo he criado yo». «Y ahí es donde tú me vas a ayudar», continuó Dolores, ignorando su débil objeción. «Haremos que declaren a tu mujercita una mala madre. Conseguiremos informes falsos. Diremos que es inestable, que tiene un amante, que descuida a los niños. Tú testificarás en el juicio. Dirás que le pega, que bebe. Yo te escribiré lo que tienes que decir. Una vez le quiten la custodia, haremos la prueba de ADN para demostrar la paternidad de Sergio y lo reclamaremos. Será fácil». Clara escuchaba, paralizada.
La meticulosidad del plan, la absoluta falta de humanidad, la convertía en un monstruo. Y lo peor era que quería usar a su propio hijo, a Pablo, como el arma para destruirla. Clara es una madre excelente, mamá. Cualquiera que la conozca lo sabe, replicó Pablo. Una madre excelente que deja a los niños todo el día con su abuela para irse a trabajar y a saber qué más, se burló Dolores. Estoy muy bien informada. Por eso Sergio no ha querido veros. Tenía miedo de encontrarse con ella, de que la liara. Su matrimonio es perfecto, solo les falta un heredero. Y ahí está Mateo. Un niño ya criado, sin pañales ni noches en vela. Es la solución perfecta. Pablo guardó silencio. Y ese silencio fue, para Clara, más doloroso que cualquier grito. El silencio de la duda, de la cobardía. El silencio de un hombre que, en el fondo de su ser, todavía buscaba la aprobación de su madre, incluso a costa de su propia familia. En ese instante, algo se rompió en Clara. El amor, la confianza, la paciencia. Todo se hizo añicos. ¿Y a ti no te importa lo que yo piense? ¿Lo que piense Clara? ¿O el propio Mateo? Preguntó Pablo finalmente. ¿A quién le importa lo que penséis vosotros? Espetó Dolores con desprecio. Al niño se le abrirá un futuro de oportunidades. Crecerá con dinero, en una familia de verdad. ¿Qué le vais a dar vosotros? ¿Un taller lleno de grasa y excursiones al parque? Agradecido deberías estar de que tu hermano os haga este favor. Clara ya no pudo más. Empujó la puerta del salón con una fuerza que no sabía que poseía. La madera golpeó la pared con un estruendo seco. Dolores y Pablo se giraron a la vez, con los ojos desorbitados. En la cara de Pablo, Clara vio pánico. En la de Dolores, ni una pizca de arrepentimiento, solo el fastidio de haber sido descubierta. El aire en la habitación crepitó, cargado de odio y de verdades inconfesables. «Fuera», dijo Clara, con una voz baja y letal que hizo que hasta Dolores se estremeciera. «Fuera de mi casa. Ahora». Agarró a su suegra del brazo, con sus uñas clavándose en la carne flácida. La tela del vestido caro de Dolores se arrugó bajo su mano. «¡Suéltame, loca! Pablo, dile algo a esta desquiciada», gritó la mujer, intentando zafarse. Pero Pablo estaba paralizado, mirando a su mujer como si la viera por primera vez. Veía a la leona que había estado oculta bajo la piel de una esposa paciente. «Mamá, creo que es mejor que te vayas», balbuceó él. Fue la primera vez que se puso del lado de Clara contra ella, y la sorpresa en el rostro de Dolores fue casi cómica. «¿También tú? Os voy a destruir a los dos. Os quedaréis sin hijos, sin trabajo, sin nada», chillaba mientras Clara la arrastraba por el pasillo. Clara la empujó fuera y cerró la puerta de un portazo. El eco resonó en el silencio del apartamento. Se apoyó en la puerta, temblando de pies a cabeza, y se deslizó hasta el suelo, ahogando un sollozo que le desgarraba el pecho. Lloraba por la traición, por el asco, por el miedo atroz a perder a su hijo. Los gritos de Dolores seguían oyéndose desde el rellano, un torrente de maldiciones y amenazas. Pablo se quedó de pie en medio del pasillo, perdido. Se oyeron voces de vecinos, puertas que se abrían. «¡Ha intentado matarme! ¡Llamen a la policía! ¡Esa mujer está loca!», gritaba Dolores. Clara levantó la vista con los ojos rojos e hinchados. Miró a su marido. «Elige», dijo con la voz rota. «O la haces callar ahora mismo y demuestras que esta es tu familia, o te vas con ella y no vuelves a vernos nunca más». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Angelina salía de una casa de acogida para bebés. El olor a leche en polvo y a desinfectante se le había pegado a la ropa. Llevaba 2 meses como voluntaria. Era su forma de canalizar la frustración, de hacer algo útil mientras su cuerpo se negaba a darle lo que más ansiaba. Su matrimonio con Sergio se había enfriado. Él estaba siempre ausente, irritable. Ella se sentía sola en su jaula de oro del barrio de Salamanca. La idea de la adopción se había convertido en su única esperanza, aunque Sergio la rechazaba de plano.
No voy a criar al hijo de otro, Angelina, le había dicho con una frialdad que la hirió profundamente. Esa tarde, en lugar de coger un taxi, decidió caminar. Necesitaba aire. El destino la llevó a un parque cercano a la zona de Chamberí. Vio a una mujer sentada en un banco, con 2 niños preciosos jugando a su alrededor. Sintió una punzada de envidia y ternura. La escena era tan idílica que no pudo evitar acercarse. «Disculpa», dijo con una sonrisa tímida. «No he podido evitar fijarme. Tienes una familia preciosa». La mujer, que parecía de su misma edad, le devolvió la sonrisa aunque sus ojos tenían un velo de tristeza. «Gracias. A veces son unos trastos, pero son mi vida». Los niños, un niño de pelo oscuro y ojos azules y una niña más pequeña, se escondieron detrás de su madre. «Me llamo Angelina», se presentó. «Yo, Clara». El niño, el más mayor, se asomó. «Y yo, Mateo». Angelina se agachó. El rostro del niño le resultó extrañamente familiar. Tenía un aire, un gesto. No sabía a quién le recordaba, pero la sensación era intensa. En ese momento, un hombre se acercó y besó a Clara en la frente. Era Pablo, el hermano de su marido, al que solo había visto en fotos antiguas. Y entonces lo entendió. Mateo se parecía a Sergio. Se parecía muchísimo a su marido. El teléfono de Angelina sonó. Era Sergio. «¿Dónde estás? Te estoy esperando». Su voz sonaba tensa. «He salido a dar un paseo. Oye, una cosa curiosa. Acabo de conocer a tu cuñada y a tus sobrinos». Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. «No te acerques a ellos», dijo Sergio finalmente, con un tono extrañamente autoritario. «¿Por qué? Son encantadores. El niño, Mateo, se parece un montón a ti». «No se parece a mí», casi gritó él. «Angelina, no te metas donde no te llaman. Hay problemas en esa familia. Mi madre no se habla con ella. Es complicado. No quiero que te veas envuelta». La conversación la dejó inquieta. ¿Qué clase de problemas? ¿Por qué tanto secretismo? Decidió que al día siguiente organizaría una cena familiar. Era absurdo que 2 hermanos que vivían en la misma ciudad no se vieran. Quería conocer a esos niños, quería entender qué pasaba. Pablo tardó 1 hora en volver. Encontró a Clara en la misma posición, en el suelo del pasillo, pero ya no lloraba. Tenía una expresión dura, decidida. «He llevado a mi madre a un hotel», dijo en voz baja. «Le he dicho que si vuelve a acercarse a vosotros, la denunciaré yo mismo. Le he hablado del acuerdo que firmó Sergio. Y le he dicho que si sigue adelante, me aseguraré de que tu suegro se entere de toda la historia». Clara lo miró, buscando una fisura en su resolución. «¿Por qué no me lo dijiste, Pablo? ¿Que tu hermano era él?» «No lo sabía», juró él. «Te juro por mis hijos que no lo sabía. Mamá nos mantuvo separados. Ahora entiendo por qué. Clara, perdóname, por haber sido un cobarde, por no haberte defendido. Pero eso se ha acabado. Sois mi familia, y os voy a proteger, cueste lo que cueste». Por primera vez, Clara le creyó. Vio en sus ojos la determinación que siempre había echado en falta. Al día siguiente, Angelina recibió una llamada de un número desconocido. Era Pablo. Su voz sonaba urgente, desesperada. «Angelina, por favor, necesito hablar contigo. Es sobre Sergio. Y sobre mi madre. Tienes que saber la verdad». Se citaron en una cafetería discreta. Allí, Pablo y Clara, juntos, le contaron toda la historia. La aventura de Sergio, el embarazo, el rechazo, el plan de Dolores para arrebatarles a Mateo. Angelina escuchaba, con el rostro cada vez más pálido. La pieza que faltaba en el rompecabezas encajó con un chasquido doloroso. La familiaridad del rostro de Mateo, el extraño comportamiento de Sergio, las constantes quejas de Dolores sobre Clara. Todo era una mentira. Su vida entera era una mentira. El hombre que amaba le había sido infiel al principio de su matrimonio, y tenía un hijo del que nunca le había hablado.
Y su suegra, la dulce Dolores, era un monstruo. Esa tarde, Isabel, la madre de Clara, fue a recoger a los niños a la guardería. Mientras caminaban hacia casa, riendo y contando las anécdotas del día, una figura se interpuso en su camino. Era Dolores. Tenía el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. «¡Tú, ven aquí!», gritó agarrando a Mateo por el brazo. «¡Suéltale, por el amor de Dios!», exclamó Isabel, intentando proteger a su nieto. «Este niño viene conmigo. Es mi nieto, el de verdad». En ese momento, Angelina, que había decidido ir a casa de Clara para ofrecerle su apoyo, dobló la esquina y vio la escena. Corrió hacia ellos. «Dolores, suéltelo», gritó. La suegra se giró. «Angelinita, hija, qué bien que estás aquí. Ayúdame a llevarme al niño. Es el hijo de Sergio, nuestro heredero». Los niños empezaron a llorar, aterrorizados. «Yo ya lo sé todo, Dolores», dijo Angelina con una frialdad que heló la sangre de la anciana. «Y he tomado una decisión. Acabo de presentar la demanda de divorcio. Sergio puede quedarse con su dinero y sus secretos. Yo no quiero nada de él». La cara de Dolores se descompuso. Su plan, su mundo perfecto, se derrumbaba. «No, no puedes. Es por culpa de esta», chilló señalando a Isabel. «Y de su hija la zorra. Ellas te han envenenado la mente». De repente, su rostro se contrajo en una horrible mueca. Se llevó una mano al pecho, ahogando un gemido, y se desplomó en la acera. El infarto fue masivo. Fue el cortocircuito final de un cerebro consumido por el odio y la obsesión. Su guerra había terminado, y la había perdido de la forma más estrepitosa posible. Pasaron varios meses. Dolores sobrevivió, pero el daño cerebral la dejó en un estado de perpetua confusión, ingresada en una residencia especializada, atrapada en un pasado que solo ella entendía. Sergio, despojado del amparo de su suegro, perdió su trabajo y su estatus. Intentó acercarse a Pablo, pedir perdón, pero la brecha era demasiado profunda. Pablo y Clara estaban más unidos que nunca. Habían enfrentado al monstruo juntos y habían ganado. Pablo inició los trámites para adoptar legalmente a Mateo, para darle su apellido y borrar cualquier vestigio del pasado. Ya no había secretos en su casa, solo la calma que sigue a la tormenta. Angelina se convirtió en una amiga inesperada, una tía para los niños. Encontró en ellos y en la amistad de Clara la familia que siempre había deseado. Una tarde de otoño, sentados en el mismo parque donde todo cambió, Clara observaba a Pablo jugar al fútbol con Mateo y Lucía. Las risas de sus hijos eran la única melodía que importaba. Angelina estaba a su lado, sonriendo. «¿Sabes?», dijo Angelina. «He empezado los trámites para adoptar, sola». Clara la abrazó. «Serás una madre maravillosa». No había rencor, solo la sororidad de dos mujeres que habían sido traicionadas por el mismo hombre y que habían encontrado la fuerza para reconstruirse. Miró a Pablo, su marido, el hombre bueno que había encontrado el valor para convertirse en el héroe que su familia necesitaba. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no consistía en construir muros para no ser herido, sino en tener el coraje de derribarlos para dejar entrar la luz. La vida de Clara ya no era una fortaleza, era un hogar. Un lugar a veces ruidoso, a veces caótico, pero siempre lleno de amor. Un amor real, imperfecto y resistente. El fantasma de Sergio se había desvanecido, convertido en una lección aprendida. El veneno de Dolores se había diluido, incapaz de contaminar la felicidad que habían construido sobre sus ruinas. Mateo corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Te quiero, mamá». Clara le devolvió el abrazo, cerrando los ojos y aspirando el olor de su pelo. «Y yo a ti, mi vida», susurró, «más que a nada en el mundo». En ese momento, supo con una certeza absoluta que, a pesar de todo el dolor, había tomado las decisiones correctas. Había elegido la vida, había elegido a su hijo. Y finalmente,
había encontrado la paz. Al final, la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre actúa como un bisturí, corta para sanar. La familia de Clara y Pablo, forjada en la traición y reconstruida sobre la lealtad, demostró que los lazos de amor son más fuertes que los de la sangre. Dolores, en su propia prisión mental, pagó el precio de su maldad. Sergio perdió todo lo que creía importante, y se encontró solo con su egoísmo. Y Angelina, liberada de una vida de mentiras, encontró su propio camino hacia la maternidad y la felicidad. Una historia que nos recuerda que a veces, las mayores batallas se libran en el salón de casa, y que el verdadero valor reside en proteger a quienes amamos, sin importar el coste. Gracias por acompañarnos en este viaje tan intenso. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta. Suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees que Pablo debería haber perdonado a su hermano Sergio?